Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Familia, buenos días. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Mi nombre es Adrián Ramírez Lavid. Junto a mi esposa le servimos al Señor en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Continuando con la serie, la evangelización, una muestra de amor. El tema de hoy, la pasión por la evangelización, nos referimos a un personaje llamado Bernabé. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 24, la palabra de Dios dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. En la Biblia encontramos muchos personajes que nos sirven de modelo e inspiración a seguir. Sin duda, unos bastante estudiados y otros tal vez menos, pero que jugaron un papel muy importante en la expansión del Evangelio y el discipulado. En las Escrituras encontramos a un personaje llamado José y que los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, en Hechos 4:36. El apóstol Lucas lo describe como un varón bueno, lo que nos lleva a pensar de su buen carácter. El griego bueno, ágatos, que significa bueno en general, también se puede usar kalos, que significa hermoso o bello, pero en el contexto griego puede referirse a lo que es bueno, noble, excelente. Transmite un sentido de belleza, equilibrio, bondad interna y externa, integridad y una especie de nobleza moral. Vamos a considerar 4 aspectos en la evangelización y discipulado. El primer aspecto, la generosidad. En el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 37, la palabra de Dios dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En Bernabé vemos una característica, un gesto de generosidad, un vivo ejemplo de pasión, amor por la obra y por los necesitados. A la vez representa un desapego del valor de las posesiones materiales que nos puede atar o podemos convertirlos en ídolo. Pero Bernabé, como un seguidor de Cristo fiel, nos exhorta que como cristianos nuestra verdadera riqueza viene de nuestro amor y la relación con Dios. El amor y la generosidad va a tener un impacto significativo en las vidas de las personas que nos rodean. Nuestras acciones deben reflejar ese amor, esa generosidad del Cristo que vive en nosotros. Como segundo aspecto, varón comprometido en la expansión del Evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 22, la palabra de Dios dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En el libro de Hechos, capítulo 11, de los versículos 19 al 21, la Biblia nos relata que causa de la persecución se esparcieron y que había unos varones de Chipre y Cirene, que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio de Jesucristo. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén escuchó acerca de esto, posiblemente se preguntaron: ¿qué está pasando en Antioquía? Envían a Bernabé, varón de buen testimonio, comprometido por la obra del Señor, maduro, disponible al servicio, sin dudas, con visión, que tenía la capacidad de alentar, unir,
no en dividir, era el hombre adecuado. Podemos evidenciar la importancia de la comunicación, la disposición y el compromiso de Bernabé. Esta disposición es una actitud que todos los cristianos debemos tener en nuestras vidas. No debemos simplemente escuchar las noticias, sino actuar ante ellas y ser parte de la obra de Dios. Al conocer a este hombre en la palabra, los creyentes haríamos bien al preguntarnos, ¿nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses personales, siendo ejemplos de compromiso, generosidad y amor? Aspecto número 3. Gran discipulador. La palabra de Dios dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. En Hechos registra que era parte de la iglesia de Jerusalén y gozaba de buen testimonio y credibilidad. Por tal razón lo eligen para evangelizar en Antioquía. Vemos a Bernabé poniendo en práctica los dones de evangelista y discipulador durante su primer viaje misionero con Pablo. Ahora los nuevos creyentes que se habían convertido eran afirmados en su fe, elegidos como líderes y enviados a la misión. El libro de Hechos, del capítulo 14, del versículo 21 al 23, nos narra y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Podemos destacar la humildad y lealtad de Bernabé en el ministerio, así como reconoce el potencial de sus discípulos y les dio la oportunidad de hacer misión juntos. Ejemplo, cuando viaja a discipular a Pablo en el inicio del ministerio. Luego lo mismo con Juan Marcos, que era su sobrino, lo lleva en su primer viaje misionero junto con el apóstol Pablo. Bernabé nos da las claves del discipulado: humildad, ser empático con los demás, ayudar al necesitado, no aferrarse a las cosas materiales, ser de buen testimonio, tener pasión, amor por la obra. Nuestra tarea, nuestro compromiso es discipular, correr la milla extra, cruzar barreras ideológicas, sociales, económicas, raciales, en llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados. Aspecto número 4. Paciente con la falla de los demás. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13, la palabra de Dios dice, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos regresa a Jerusalén en el primer viaje misionero, Hechos 15, 36 al 39. Juan Marcos era hijo de María y vivió en Jerusalén durante el tiempo en que comenzó la iglesia. Hechos, capítulo 12, versículo 12. Era primo de Bernabé y viajó con Pablo durante su primer viaje misionero. Juan Marcos abandonó el viaje pronto para regresar a Jerusalén, por lo que Pablo se negó a llevarse a Juan Marcos durante su segundo viaje. Gracias al trabajo de amor y de compasión de Bernabé hacia Juan Marcos, hubo un proceso de reconciliación y no solo se convirtió en uno de los integrantes más importantes en el equipo de trabajo de Pablo, sino también en consolar a Pablo mientras estuvo en la cárcel. En Colosenses, capítulo 4, versículos 10
al 11, la palabra de Dios dice: Aristarco y Marco y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Aristarco, Justo y Marcos eran los únicos judíos de nacionalidad que eran compañeros de trabajo de Pablo. Eran los compañeros llamados a servir en el mismo trabajo. Eran sus ayudantes. Oremos. La palabra de Dios dice en Romanos 10, versículo de 13 al 15: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre Celestial, derrama tu Espíritu Santo para que nos inspiren estas palabras de las Sagradas Escrituras. Derrama tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria por medio de mis palabras y acciones. Que en los momentos de dudas recuerde: si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces ¿qué proclamaré? Dios, nuestro Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo podamos oír el llamado a la evangelización para profundizar en nuestra fe, crecer en la confianza para poder proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.